Todos se rieron cuando compró y se mudó a un vagón de tren oxidado. Pero todo cambió cuando la gente miró dentro. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La luz de la mañana se colaba con desgana por las persianas agrietadas del apartamento, iluminando la pintura descascarada de las paredes y el techo hundido, manchado por el tiempo y las filtraciones. Jeremiah Brooks estaba sentado al borde de su cama gastada, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en una taza de café desconchada, medio llena de un brebaje instantáneo y tibio. El radiador detrás de él traqueteaba suavemente, escupiendo calor con un resoplido irregular, el único sonido que rompía el silencio que parecía haber habitado el apartamento durante años. A sus 52 años, Jeremiah había aprendido a vivir con el silencio. Se le adhería como una segunda piel, un peso constante que se instaló sobre sus hombros desde que el mundo que conocía se desmoronó pedazo a pedazo. El apartamento apenas tenía muebles, un marco de cama metálico oxidado, una pequeña mesa redonda en la esquina, dos sillas desparejadas y una estantería que ahora estaba vacía, salvo por un portarretratos agrietado. Dentro, una versión más joven de él posaba junto a una mujer de ojos cálidos y sonrisa radiante. Linda, su esposa, su mundo. Hacía 3 años que había muerto. Cáncer de ovario. El diagnóstico llegó demasiado tarde, el seguro era insuficiente, el sistema demasiado frío. Jeremiah hizo todo lo que pudo. Vendió el coche, vació los ahorros, pidió prórrogas en el trabajo. Le sostuvo la mano en los últimos días, susurrándole historias de su juventud al oído, como si las palabras pudieran revertir el tiempo. Ella falleció en las primeras horas de un miércoles, con los dedos entrelazados con los suyos. Después, el mundo se volvió más callado, más cruel. Tomó un sorbo lento de su café y frunció el ceño ante el sabor amargo. Hubo un tiempo en que se despertaba con el aroma del pan tostado, el sonido de los huevos friéndose y Linda tarareando suavemente en la cocina. Ahora sus mañanas eran incoloras, repetitivas, mecánicas. Desdoblar la misma manta, arrastrarse hacia el mismo fregadero, evitar el mismo espejo. Ya no miraba su reflejo. Sabía bien lo que vería. Barba canosa cubriendo su mentón, ojos pesados por el insomnio, la curva del duelo grabada permanentemente en su ceño. Las facturas se apilaban sobre la mesa, sin abrir. Sabía lo que decían, no necesitaba leerlas. Los servicios estaban vencidos, y el alquiler apenas se cubría con los cheques por discapacidad y algunos trabajos esporádicos que aún lograba conseguir. Cerraron la línea de ensamblaje donde trabajaba. Otra víctima del lento y prolongado colapso de Detroit. Sus rodillas ya no eran las de antes, y su espalda cargaba más años y esfuerzo de los que le correspondían. Miró hacia la ventana, donde un sol invernal apagado luchaba contra la escarcha. Otro día gris, otro día vacío. Sus ojos bajaron hacia una pequeña caja al lado de la mesa. Dentro estaban sus cartas, unas flores secas que ella había prensado entre las páginas de un viejo himnario y una escritura doblada, una que no había vuelto a mirar en más de 20 años. Era de un terreno en Carolina del Norte, cerca de donde había vivido su abuelo. Una loma boscosa con una cerca oxidada y una verja chirriante. Nada valioso excepto árboles y recuerdos. Jeremiah tomó su teléfono por costumbre y abrió un navegador sin pensarlo. La pantalla cobró vida. Pasó por listados de herramientas viejas, radios antiguas, bicicletas usadas. Nada le llamaba la atención hasta que vio una publicación que parecía fuera de lugar. Un anuncio de un hombre en Virginia Occidental. Vagón Pullman antiguo de los años 20. Desgastado. Necesita reparaciones. $700 o la mejor oferta. Transporte por cuenta del comprador. Debajo, una foto borrosa mostraba un vagón largo y oxidado estacionado en un tramo de rieles cubiertos de maleza. Las ventanas estaban rotas, la pintura descascarada hasta el metal, pero algo en él lo atrajo. Lo miró durante varios minutos, más tiempo del que algo había logrado captar su atención en meses. Pullman. Su abuelo solía hablar de ellos. El Cadillac de los trenes, decía. Jeremiah recordó haber viajado con él una vez, cuando tenía apenas 10 años. El olor a cuero viejo,
el crujido del suelo de madera, la forma en que el paisaje pasaba como pinturas en movimiento. Durmió en una de esas literas, acurrucado en el pecho de su abuelo, sintiéndose seguro y aventurero a la vez. Hizo clic en el anuncio. La descripción era escasa pero clara. Se vende tal cual. Ubicado en Montagnard. El comprador se encarga del traslado. Ideal para restaurar o para chatarra. Básicamente, una venta de desecho. Una mala broma para la mayoría. Pero para Jeremiah era otra cosa. Era una puerta. No una grandiosa, ni dorada ni prometedora, pero una puerta al fin. Se recostó hacia atrás y exhaló lentamente, con el peso en su pecho desplazándose casi imperceptiblemente. Al anochecer, caminaba de un lado a otro de la habitación, murmurando discusiones consigo mismo. Estás muy viejo para esto. No tienes a dónde llevarlo. ¿En qué diablos estás pensando? La voz más fuerte, la que solía detenerlo, le recordaba todos los modos en que podía salir mal. La voz más pequeña, la que no había escuchado en mucho tiempo, simplemente preguntaba, ¿y si no sale mal? Jeremiah abrió la caja metálica de nuevo. La escritura, el viejo terreno, no había sido tocado en décadas. Recordaba haber estado allí de niño, viendo a las ardillas correr entre los árboles, ayudando a su abuelo a cortar leña. El recuerdo estaba sepultado bajo años de concreto y hollín de ciudad, pero ahora revivía como una chispa en la oscuridad. Tal vez el vagón podía ir allí. Tal vez él podía vivir dentro. Tal vez podía construir algo, no solo un refugio, sino algo para sí mismo. A la mañana siguiente hizo 3 llamadas. La primera, al vendedor. Le contestó un hombre de voz cansada, sorprendido de que alguien estuviera interesado. Es tuyo si puedes moverlo, dijo. La segunda, a una empresa de transporte. El presupuesto hizo que Jeremiah se estremeciera, pero era posible, apenas. La tercera, a la oficina del registro en Carolina del Norte, para confirmar que el terreno seguía a su nombre. Pasó los siguientes 3 días vendiendo todo lo que le quedaba. El televisor, su reloj, incluso la vieja máquina de coser de Linda. Algunas cosas las conservó. Un poco de ropa, una linterna, sus cartas. Cuando recibió el dinero, transfirió el pago del vagón y firmó los papeles de entrega. Su corazón latía con fuerza mientras lo hacía, sin saber si era valentía o locura. Tal vez ambas. La mañana de su partida, se quedó de pie en el apartamento vacío por última vez. El radiador ya no sonaba. Las paredes devolvían el eco de sus pasos. Tomó su bolsa y abrió la puerta principal. Al salir al aire frío de la mañana, sintió algo desconocido instalarse en su pecho. No era alegría, no todavía, pero sí algo más suave que el duelo, el contorno más leve de un propósito. El vagón lo esperaba, una reliquia oxidada de otro tiempo. Pero él también lo era. El camión gruñía mientras subía la última pendiente de grava, las ruedas escupiendo piedras sueltas mientras el bosque se cerraba a ambos lados. Jeremiah se sentó rígidamente en el asiento del pasajero, con los nudillos blancos por lo fuerte que sujetaba la correa de su bolsa de lona. Apenas había hablado en la última hora, con los ojos fijos al frente, el corazón latiendo con una mezcla de aprensión y anticipación. Detrás de ellos, asegurado a un remolque plano enganchado al camión, el vagón Pullman se alzaba como un fantasma fuera de su tiempo. Largo, oxidado, desgastado por el clima, una reliquia arrastrada hasta el presente. El conductor, un joven con gafas de sol espejadas y el hábito de mascar tabaco, se asomó por la ventana y escupió antes de gruñir. «Ya casi llegamos. Dijiste que la entrada está después de la curva». Jeremiah asintió con la garganta seca. «Justo ahí adelante. Busca la reja oxidada». Doblaron la curva, y allí estaba, apenas visible bajo enredaderas y hierba hasta la cintura. Una puerta de alambre caída colgaba de sus bisagras, un lado medio tragado por la tierra, el otro ondeando perezosamente con la brisa. Detrás, un estrecho camino de tierra se abría paso entre los árboles, adentrándose en la propiedad boscosa que su abuelo había amado alguna vez. El conductor desaceleró, entrecerrando los ojos. «¿Estás seguro de que es aquí?» Jeremiah ofreció una sonrisa tenue. «Tan seguro como puedo estarlo».
El camión avanzó con sacudidas, crujiendo sobre grava olvidada y ramas caídas. Los árboles se arqueaban sobre ellos, formando un dosel que filtraba el sol de la tarde en parches de luz dorada. Las aves huyeron con el ruido del motor, y a lo lejos se oía correr agua, quizás el arroyo que él recordaba de su infancia. Llegaron a un pequeño claro en el corazón del terreno. El sitio donde antes se alzaba la vieja cabaña era ahora solo un parche de tierra plana, salpicado de piedras y musgo silvestre. Unos pocos tablones deformes yacían cerca de la base de una chimenea derrumbada, los últimos restos de lo que alguna vez fue. Jeremiah bajó de la cabina, las botas hundiéndose levemente en el suelo blando mientras observaba el lugar. Era más pequeño de lo que recordaba, o tal vez él era simplemente más grande ahora, más pesado por el tiempo y el desgaste. Pero aún estaba allí, seguía siendo suyo. El conductor apagó el motor y bajó. ¿Lo quieres aquí? Jeremiah miró lentamente a su alrededor, luego señaló hacia el borde del claro, donde los árboles daban paso a un tramo de vía férrea medio hundida, restos de la línea secundaria que una vez conectó el terreno con un pueblo lejano. Justo ahí, dijo, sobre los rieles viejos. El proceso no fue elegante. El remolque tuvo problemas para alinearse con las vías irregulares, y el cabrestante se quejaba mientras el vagón era arrastrado a su sitio. El óxido se desprendía en nubes. Una de las ruedas traseras se trabó, y el conductor tuvo que ajustar el ángulo 2 veces antes de que finalmente el vagón se asentara con un chirrido metálico final, encajado en el bosque como si siempre hubiera estado allí. Jeremiah se quedó solo mientras el camión desaparecía por el camino, el sonido del motor desvaneciéndose hasta que solo quedaron el viento y el canto de los pájaros. Se volvió hacia el vagón Pullman. Estaba peor que en las fotos. El exterior era un mosaico de óxido y pintura descolorida, capas de marrón y naranja manchadas de hollín. Las ventanas, o lo que quedaba de ellas, eran dientes de vidrio irregulares enmarcados por juntas de goma podridas. La puerta colgaba entreabierta de sus bisagras, una esquina doblada hacia adentro, como si algo la hubiera golpeado hace décadas. Enredaderas se habían trepado por la parte inferior, arañando la base como dedos desesperados por arrastrarlo hacia la tierra. Se acercó lentamente, apoyando una mano contra el metal. Estaba frío, áspero, inflexible, pero sólido. Bajo la decadencia, la estructura seguía intacta. Lo sentía como un mecánico siente el chasis de un coche antiguo, escuchando no con los oídos, sino con la memoria. Entró. El aire lo golpeó como una pared, rancio, mohoso, cargado de metal. El polvo giraba en la luz que se colaba por las ventanas rotas. El suelo crujía bajo sus pies, y algo pequeño, quizás un ratón, salió corriendo hacia las sombras. Podía ver restos del diseño original. Asientos gemelos atornillados al suelo, sus cojines hacía tiempo destrozados por el tiempo y los roedores. Portaequipajes de hierro aún colgando de las paredes. Un aplique de bronce ennegrecido y suelto. Caminó lentamente por el pasillo estrecho, los ojos ajustándose a la penumbra. Había botellas en las esquinas, restos de tela, latas viejas de refresco, grafitis garabateados en las paredes con marcador desvaído. El vagón había sido usado por vagabundos, adolescentes, intrusos, pero siempre abandonado de nuevo. Cargaba el peso de esas noches perdidas. En la parte trasera encontró un gabinete astillado medio colapsado y sobre él una pequeña ventana rectangular. Miró a través y vio los árboles meciéndose suavemente más allá. Era pacífico, de una manera extraña, ese esqueleto oxidado sentado en silencio en un rincón olvidado de la tierra, esperando. Esa noche, Jeremiah extendió su saco de dormir en el centro del vagón, cerca de donde alguna vez hubo una estufa. Dispuso sus pocas pertenencias, una linterna, un libro, las cartas de Linda, una taza de hojalata. Encendió una pequeña linterna de batería y la colgó de uno de los ganchos del techo. Su débil resplandor proyectaba sombras parpadeantes en las paredes deformadas. No durmió bien. La noche era fría, más de lo que había esperado, y el viento gemía por las rendijas del vagón como una voz que gritaba desde el bosque.
Cada sonido lo sobresaltaba: el crujido del metal, el gemido de la madera vieja, el correteo de patas invisibles en la oscuridad. Se envolvió más en su chaqueta, se acurrucó de lado y susurró el nombre de Linda en el silencio hueco. Cuando se quedó dormido, fue en sueños llenos de recuerdos: su risa en la cocina, su hijo corriendo entre los aspersores, el peso de su mano en la suya cuando el monitor dejó de marcar. Despertó antes del amanecer con lágrimas en las mejillas, el cielo aún aferrado a sus últimas estrellas. Su aliento se condensaba en el aire. Se incorporó, con los huesos doloridos, las articulaciones rígidas. La linterna se había agotado durante la noche. Su cuerpo se sentía más viejo que nunca, desgastado, vacío. Pero algo más profundo se agitaba bajo la fatiga, la forma de una determinación. Se levantó y miró una vez más el vagón. Estaba roto, sucio, olvidado, pero él también. Y sin embargo, allí estaban, juntos. Se dirigió a la puerta y salió. El aire de la mañana era punzante en sus pulmones. La niebla se posaba baja sobre el suelo del bosque y el rocío brillaba en cada hoja. Caminó por el perímetro del claro, recogiendo piedras, midiendo con pasos, planeando. Hizo una lista mental: limpiar el interior, despejar las ventanas, reparar el techo, sellar el suelo. Una tarea a la vez, un día a la vez. Al mediodía, había encendido un pequeño fuego cerca de las vías y hervido agua para té en una taza de hojalata ennegrecida. Se lavó la cara con agua fría del arroyo y comenzó a barrer el vagón con una escoba recuperada que había traído desde Detroit. El polvo se alzaba en nubes, cubriéndole la garganta y los ojos, pero no se detuvo. Trabajó hasta que los brazos le ardieron y la camisa se le pegaba al cuerpo. Cuando hizo una pausa, el sudor le corría por la sien, pero el suelo bajo sus pies era visible, sólido, real. Comió frijoles enlatados y pan. Bebió agua del arroyo, purificada con tabletas de yodo. Comenzó a apilar escombros descartados cerca del borde del claro. Metal roto, madera astillada, botellas. Clasificó las piezas utilizables: pernos viejos, bisagras, trozos de revestimiento. Empezó un montón etiquetado como posibles. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras los árboles y pintaba el vagón con tonos dorados y naranjas, Jeremiah se sentó en los escalones del vagón Pullman y contempló la tierra. Volvía a estar en silencio, pero el silencio ya no le parecía vacío. Se sentía merecido. No sabía qué resultaría de ese lugar. No sabía si aguantaría el invierno o si él duraría más de un mes solo en el bosque. Pero por primera vez en años tenía un plan, una dirección, algo que construir, por pequeño que fuera. Y eso bastaba. La mañana llegó con una niebla baja que se aferraba a los árboles como viejos recuerdos. Jeremiah estaba de pie fuera del vagón, su aliento empañando el aire fresco mientras inspeccionaba el claro. El olor a agujas de pino y tierra húmeda lo anclaba al presente. El fuego que había mantenido durante la noche se había reducido a brasas grises y usó un palo para removerlo con suavidad, avivando una última chispa. Había sobrevivido otra noche. No era mucho. Sin aislamiento, sin agua corriente, sin electricidad. Pero por primera vez en mucho tiempo, Jeremiah sintió algo parecido al orgullo. No por lo que el vagón era, sino por lo que podía llegar a ser. No lo veía con ojos cansados, sino con imaginación, como un escultor ve una estatua dentro de la piedra. Las mismas paredes metálicas que antes atrapaban el frío y la oscuridad, algún día podrían albergar calor, luz, incluso paz. Debía creerlo. Tenía que hacerlo. Después del desayuno, galletas saladas, duraznos enlatados y té tibio, comenzó a desmontar la pila de muebles podridos y chatarra que había acumulado detrás del vagón. Algunos desechos eran irrecuperables: cojines rasgados empapados de moho, paneles deformados sin remedio, y barras metálicas dobladas en ángulos imposibles. Pero había piezas útiles. Las clasificó en pilas ordenadas: madera para lijar, metal para enderezar, telas que podrían lavarse y reutilizarse. Se movía con cuidado. Sus articulaciones ya no eran las mismas,
y cada giro o flexión de la espalda venía acompañado de un dolor sordo y familiar. No se había dado cuenta de cuánto se había entregado durante esos 30 años en la línea de ensamblaje, hasta que ya no quedó nada para sostener la máquina. Aún así, se movía con propósito. Trabajó hasta que los dedos le dolían, hasta que el sudor empapó su camisa, hasta que el aire frío de la mañana se volvió el aliento dorado de la tarde. Alrededor del mediodía, mientras limpiaba un pequeño almacén al fondo del vagón, Jeremiah encontró una placa de metal suelta en la pared. Debajo, polvorosa y medio escondida, había una caja de madera, más pesada de lo esperado. La arrastró hasta la luz. Las bisagras chirriaron al abrirla, revelando un tesoro de herramientas de mano. Destornilladores, martillos, cinceles, limas. Al principio pensó que alguien la había escondido hacía años, pero al limpiar la tapa interior, vio las iniciales talladas en la madera. W.B. William Brooks, su abuelo. Jeremiah se dejó caer al suelo, los dedos temblorosos mientras tomaba un martillo con mango de madera. Lo recordaba. Recordaba sostenerlo con sus pequeñas manos de niño, su abuelo guiando su agarre. También había otras herramientas, alicates, una sierra manual, incluso un nivel, todavía con la burbuja de aire perfectamente centrada. Pero lo que lo detuvo fue la libreta metida en una esquina de la caja. Era gruesa, con las páginas amarillentas y rizadas, encuadernada en cuero agrietado. En la portada, notas. Verano de 1972. La abrió y hojeó página tras página de escritura cursiva ordenada. La mayoría eran apuntes de reparaciones, técnicas para arreglar techos, estrategias de siembra, cómo alinear cercas. Pero entre líneas había pensamientos, reflexiones, lecciones, mitad filosofía, mitad manual de instrucciones. El bosque siempre vivirá más que la casa. Construye con humildad. Si arreglas algo con cuidado, llevará tu huella más tiempo que tu nombre. Un hogar no son 4 paredes. Es el espacio que proteges con tu esfuerzo. Jeremiah cerró el cuaderno con suavidad, el pecho apretado. El peso del legado no era una carga. Era un lazo, una cuerda tendida del pasado al presente, conectándolo con algo que aún no había muerto. Esa tarde comenzó a sellar los peores huecos en las paredes del vagón. Usó paneles de desecho donde pudo, cubriendo los agujeros por donde el viento nocturno aullaba. Reforzó el suelo con tablones 2x4, rescatados de un cobertizo derrumbado en el extremo de la propiedad. No tenía herramientas eléctricas, solo una sierra de mano y paciencia. Pero el ritmo del trabajo lo calmaba. Medir, cerrar, clavar. Medir, cerrar, clavar. Al caer la noche, había despejado suficiente de espacio para colocar una hilera de ganchos de alambre en una pared para colgar herramientas y ropa. El vagón se sentía un poco menos como una cáscara vacía y un poco más como un taller. Encendió una vela, calentó una lata de estofado en un pequeño hornillo de propano y se sentó sobre una caja invertida para comer. El silencio no se sentía vacío, se sentía merecido. Al día siguiente hizo el viaje al pueblo. La tienda más cercana estaba a 20 minutos en coche por caminos serpenteantes, junto a una gasolinera y una oficina postal. Jeremiah aparcó su viejo sedán, su último vínculo con la vida de ciudad, y entró en la ferretería. El olor a acerrín y goma lo recibió. Luces fluorescentes zumbaban arriba. Caminó por los pasillos con una lista clara en mente. Clavos, papel de lija, pegamento para madera, guantes de trabajo. Mientras buscaba, se dio cuenta de que lo observaban. Una mujer detrás del mostrador, una empleada de mediana edad con chaleco rojo, lo miraba con una expresión neutral que contenía una leve sospecha. Otro cliente, un hombre con ropa de casa, se detuvo cerca de la salida y lo observó de arriba abajo antes de marcharse. Lo sintió como un escalofrío en la columna. La pregunta silenciosa, no dicha pero flotando en el aire, ¿qué hace él aquí? En la caja, la empleada no sonrió, no preguntó por su proyecto, no dijo que tenga un buen día. Solo le cobró, tomó su dinero y le dio el cambio sin mirarlo a los ojos. Jeremiah tomó su bolsa y se fue sin decir palabra. En el coche,
Se sentó un momento con las manos sobre el volante, respirando lenta y profundamente. No era nuevo. Había vivido lo suficiente para saber la diferencia entre la curiosidad y el juicio. No dejó que se enraizara. Solo volvió a conducir. El bosque, poco a poco, lo volvía a acoger. Esa tarde, mientras descargaba los suministros cerca de las vías, notó algo fuera de lugar. Movimiento entre los árboles, un destello de color, un leve crujido. Levantó la vista y vio a un niño, tal vez de 10 años, de pie justo más allá del claro. Delgado, desaliñado, con una mochila demasiado grande para sus hombros, no se movió, solo observó. Jeremiah levantó una mano en señal de saludo silencioso. El niño parpadeó, dio un paso hacia atrás, luego se giró y desapareció entre los árboles. Al día siguiente, el niño regresó. Al principio no habló, simplemente se quedó cerca del mismo lugar, observando a Jeremiah cepillar un viejo trozo de madera. Después de un rato, se acercó sigilosamente. Jeremiah no lo presionó, trabajaba con constancia, mirando al niño de vez en cuando, sin decir nada. Finalmente, el niño se acercó al borde del vagón Pullman. ¿Vives ahí?, preguntó. Jeremiah lo miró y dejó su herramienta. ¿Intentándolo? El niño asintió lentamente. Parece un tren. Lo fue, hace mucho tiempo. Hubo una pausa. Trevor, Jeremiah. Otra pausa. Mi mamá dijo que alguien se había mudado aquí. Pensó que era un loco. Jeremiah sonrió débilmente. Tal vez no se equivoque. Trevor le devolvió la sonrisa. Desde ese día, Trevor se convirtió en una presencia habitual. Aparecía por la tarde, a veces con una merienda en su mochila, una barra de granola, una cajita de jugo, y observaba a Jeremiah trabajar. Con el tiempo, empezó a hacer preguntas. ¿Podía sostener el martillo? ¿Podía ayudar a medir? ¿Podía aprender a cerrar en línea recta? Jeremiah le enseñó, con paciencia y firmeza, corrigiendo su agarre, mostrándole cómo respetar la herramienta. Trevor absorbía todo como los rayos del sol. Era un niño callado pero listo, y su fascinación por el vagón aumentaba cada día. Cuando Trevor no apareció una tarde, Jeremiah sintió un extraño vacío. Pero al día siguiente, el niño regresó con algo envuelto en papel de aluminio. Mi mamá hizo pan de maíz dulce, dijo. Me dijo que dijera, gracias por mantenerme ocupado. Jeremiah lo tomó con un gesto de aprobación. Dile que es bienvenida cuando quiera. No esperaba que viniera, pero ese fin de semana, una mujer alta con una sudadera azul y jeans entró en el claro, con los brazos cruzados y la mirada cautelosa. Trevor caminaba a su lado, rebotando ligeramente de emoción. Miss Ellie, dijo. La mamá de Trevor. Jeremiah se levantó del escalón que estaba construyendo. Jeremiah Brooks, un placer. Ella observó el claro, el pullman, las pilas de madera ordenadas, las herramientas colocadas con cuidado. Su expresión se suavizó un poco. Habla de este lugar todo el tiempo, dijo. Tenía que verlo con mis propios ojos. Siempre es bienvenida, respondió Jeremiah. Ella sonrió apenas y se volvió hacia su hijo. No te olvides de la tarea. Trevor puso los ojos en blanco. Mientras se alejaban hacia el camino, Jeremiah sintió que algo cambiaba en el aire, una grieta en la coraza que envolvía ese lugar, una conexión. Esa noche, se sentó junto al fuego con el diario de su abuelo en el regazo, el martillo de Trevor a su lado y el estómago lleno de pan de maíz y frijoles. El vagón ya no se sentía como una carga. Se estaba convirtiendo en algo completamente distinto. El otoño llegó al bosque con trazos lentos y deliberados. El aire se volvió fresco y la luz se tornó dorada, filtrándose entre los árboles como el resplandor de un viejo recuerdo. Jeremiah se levantaba cada mañana antes del amanecer, estirando los músculos entumecidos y encogiéndose bajo el primer escalofrío. El humo salía en espiral de la chimenea del vagón, una cinta gris que señalaba vida donde antes solo había óxido y abandono. Dentro la transformación avanzaba. No era milagrosa ni repentina, pero era real. Los suelos habían sido limpiados y reparados con tablas de madera cálida. Un extremo del vagón ahora era un dormitorio, con un catre y una manta gruesa de lana.
estantes con una linterna de lata, una pila de libros y una foto de Linda sonriendo en una mesa de picnic en los años 80. El otro extremo era un espacio para sentarse y trabajar, con una mesa de madera hecha a mano junto a la ventana más grande, ahora con vidrios reciclados que dejaban entrar la luz como si fuera líquida. Cortinas cosidas por Miss Sally con retazos de tela enmarcaban la vista. En la pared junto a la puerta, Jeremiah había montado con esmero las herramientas de su abuelo, como si fueran reliquias de museo. Afuera, había despejado un sendero hasta el camino de tierra, colocando piedras planas y bordeándolo con rocas del arroyo cercano. Construyó escalones hasta la puerta del vagón, añadió una pequeña plataforma para sentarse al sol y colgó un carrillón que cantaba con la brisa. Incluso el exterior del Pullman había cambiado. El óxido fue limpiado, el metal lijado y pintado, capa por capa, en tonos de verde bosque profundo y dorado envejecido. Ahora brillaba bajo los árboles, no como algo nuevo, sino como una historia que se cuenta con respeto. Una mañana brillante, con pájaros cantando y hojas crujientes bajo los pies, Trevor hizo su primera gran pregunta. ¿Alguna vez viajaste en uno de estos de verdad? Jeremiah levantó la vista desde el gancho de latón que estaba puliendo, con una ligera sonrisa. Hace mucho tiempo, mi abuelo me llevó una vez, tenía tu edad. Los ojos de Trevor se agrandaron. ¿Cómo fue? Jeremiah se sentó en una caja de madera a su lado, sacudiéndose el aserrín. Era ruidoso. Las vías temblaban bajo tus pies. Todo olía a aceite y hierro. Pero era emocionante, casi mágico. Viajar en tren significaba que ibas a algún lugar. Y todos, blancos, negros, ricos, pobres, compartían ese sentido de viaje, aunque no siempre en igualdad. Trevor frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Jeremiah hizo una pausa. El peso de la historia se sentía en su pecho. Antes, las personas que se veían como yo tenían que sentarse en ciertos vagones. A veces en los peores, calurosos, ruidosos, incómodos. Así era. Incluso los vagones Pullman, construidos por artesanos negros, estaban prohibidos para la mayoría de los pasajeros negros. Los construíamos, pero no podíamos viajar en ellos como los demás. Trevor guardó silencio un momento. Eso no es justo. No, dijo Jeremiah suavemente. No lo era. Se quedaron en silencio un rato, el viento soplando suavemente a su alrededor como dándoles espacio para procesar lo dicho. Esa tarde, Miss Ellie llegó con una canasta de batatas y zanahorias de su huerto. Se quedó con los brazos cruzados, observando mientras Jeremiah y Trevor reparaban juntos un cristal roto. Está enganchado, dijo al rato. No lo había visto tan concentrado desde que su padre falleció. Jeremiah miró al niño que medía una tabla con intensa concentración. Es un buen chico. Lo es, y te agradezco que estés aquí. No supo qué responder, así que solo asintió. La noticia de la transformación del vagón comenzó a circular por el pueblo. Primero fueron las amigas de Ellie, en la iglesia. Luego, algunos del mercado local. Una tarde, un grupo de estudiantes de secundaria llegó en bicicleta para ver el tren en el bosque, y se quedaron asombrados con los accesorios de latón, los bancos restaurados y los carteles de hojalata de los años 30 que Jeremiah había rescatado y vuelto a colgar con orgullo. Al principio no los invitó a entrar, dudando de sus intenciones, pero su respeto silencioso lo conmovió. Comenzaron a regresar trayendo sus propios toques. Uno pintó un letrero de madera que decía Hope Line Est, 1927. Otro trajo una colección de postales ferroviarias del desván de su abuelo. Jeremiah las clavó en un tablero dentro del vagón, formando una especie de museo viviente. Un chico, un estudiante alto y delgado llamado Lucas, regresó con un regalo. Una vieja lámpara de aceite con la base rota. Creí que tú sabrías qué hacer con esto, dijo. Jeremiah la reparó en una semana. Pronto, la gente comenzó a pasar por allí, no solo por curiosidad, sino con un propósito. Alguien pidió ayuda para arreglar una silla. Otra persona, una madre soltera, necesitaba ayuda para cambiar la bisagra de una puerta. Una pareja jubilada trajo duraznos enlatados y se sentó en la plataforma
a escuchar a Jeremiah contar historias sobre los porteros de Pullman y cómo ayudaron a forjar la clase media negra temprana a través de la dignidad y el trabajo extenuante. Se convirtió en algo más de lo que él jamás había imaginado. No solo un hogar, no solo un proyecto. Estaba convirtiéndose en un lugar con sentido. Y aún en esta temporada de crecimiento silencioso, el pasado se negaba a quedarse enterrado. Jeremiah no había hablado de su hijo en años, ni con Ellie, ni con Trevor, ni siquiera consigo mismo. Pero una noche, mientras revisaba una vieja caja de herramientas, encontró una foto escondida en una esquina, debajo de una llave inglesa oxidada. Estaba desgastada y arrugada, pero la imagen era clara. Moloch, de 17 años, con toga y birrete, con el brazo de su madre sobre los hombros, y Jeremiah a su lado, sonriendo, pero cansado. Se quedó mirándola durante mucho tiempo. El chico de la foto se había convertido en un hombre en algún lugar del mundo, un hombre que alguna vez miró a su padre con amor y furia al mismo tiempo. Su última conversación se reproducía en su mente como una cinta imposible de borrar. Le diste todo a ella y a mí no me dejaste nada. Estaba muriendo, hijo. ¿Y yo qué hacía? Vivía solo en mi propia casa. No sabía cómo hacer ambas cosas. El silencio que siguió a esa última discusión se extendió por años. Pensó en llamar, en escribir, en disculparse, pero el orgullo y la culpa formaron un muro demasiado grueso para escalar. Ahora, sosteniendo esa foto, sentía más que nunca el dolor de la distancia. Al día siguiente, mientras martilleaba un nuevo soporte junto a la puerta, cayó un sobre envejecido desde el estante de arriba. Había estado guardado entre las páginas de la antigua Biblia de Linda. Dentro había una carta sin terminar, destinada a Moloch. No tenía fecha, solo unas líneas en la delicada caligrafía de Linda. Si estás leyendo esto, entonces ya me he ido. Pero por favor, recuerda que tu padre te amó más de lo que podía expresar. A veces el amor es silencioso, hijo. A veces se ve como sacrificio. Sé amable con él, si puedes. Jeremiah se quedó quieto durante mucho tiempo, la carta temblando entre sus manos. Esa noche, se sentó en su pequeña mesa, encendió la lámpara y abrió una página en blanco de su diario. Comenzó a escribir. No una obra maestra, no una disculpa perfecta, sino algo honesto. Una historia de a dónde había ido, qué había hecho, qué había construido. No con dinero ni éxito, sino con recuerdos, terquedad y necesidad. No sabía si Moloch la leería algún día, o si siquiera le importaría, pero ya era hora de escribirla. Dobló cuidadosamente las páginas y las metió en un sobre, escribiendo un nombre que no había escrito en años. Luego lo colocó junto a la lámpara. Dejó que la vela se consumiera lentamente y se quedó en silencio con el sonido del bosque respirando a su alrededor. Afuera, el viento movió el carillón y el vagón Pullman vibró como un viejo motor calentándose. El sobre permaneció en la mesa durante 3 días. Jeremiah no lo tocó. Lo veía cada mañana al encender la lámpara, cada noche al acostarse. Su presencia era como la de un invitado silencioso en la habitación. No hacía preguntas, no exigía nada, pero llenaba el espacio con expectativa. Había escrito la carta en un arranque de claridad, impulsado por la emoción y la quietud nocturna, pero enviarla requería algo completamente distinto. Coraje, tal vez, o humildad, o la disposición de abrir una herida que llevaba años tratando de ignorar. Aún no sabía si estaba listo, así que se enfocó en lo que sí sabía hacer. Trabajó desde el amanecer hasta el anochecer. Arregló, reforzó, limpió. Construyó unos escalones en la parte trasera del vagón, con una baranda resistente y un lugar para sentarse. Frotó la placa de latón del costado hasta que las letras brillaron a través de la pátina. Pullman Standard número 47. Colocó los bancos de tren recuperados alrededor de una pequeña mesa circular que había hecho con un carrete de cable y barnizado hasta que relució como arce. Colgó un pequeño cartel sobre la ventana delantera, tallado a mano en cedro y pintado con letras firmes. Hope Line. El vagón ya no parecía una ruina, parecía un destino.
La noticia del lugar se esparció. Una amiga de Ellie, en la iglesia, una bibliotecaria jubilada llamada señora Henderson, preguntó si podía donar algunos libros antiguos. Cuando llegó con 3 cajas llenas de volúmenes usados, desde Mark Twain hasta Baldwin, Jeremiah despejó una estantería de inmediato y comenzó a organizarlos a mano, con los lomos hacia afuera como en una verdadera sala de lectura. Una mujer del huerto comunitario trajo hierbas frescas y macetas de barro, que él acomodó afuera de los escalones del vagón. 2 chicas adolescentes entregaron una colorida colcha que habían cosido juntas en la escuela y la colocaron con orgullo sobre el catre interior. Las visitas se volvieron comunes. La gente llegaba no solo por curiosidad, sino con propósito. Traían regalos, se quedaban a conversar e incluso volvían con sus familias. Alguien sugirió a Jeremiah que organizara una noche de cuentos. No dijo que sí de inmediato, pero cuando un tercer vecino lo mencionó en la misma semana, finalmente aceptó. En una fresca noche de viernes a inicios de octubre, el bosque se llenó con el suave crujido de pasos y el murmullo de voces. Jeremiah había colocado linternas a pilas a lo largo del sendero, su cálido resplandor amarillo iluminando el camino desde la carretera hasta el vagón. Sillas plegables rodeaban el claro. Una fogata crepitaba en el centro, su luz lanzando sombras danzantes entre los árboles. Dentro del Pullman, la mesa estaba despejada y cubierta con sidra caliente, pan de maíz y las famosas galletas de melaza de Ellie. Jeremiah se paró en la puerta mientras la gente llegaba. Saludó a cada uno con un apretón de manos o una leve inclinación de cabeza, sonriendo en silencio mientras sus ojos se abrían al ver el interior. Paredes de madera, lámparas colgantes, cortinas suaves ondeando en las ventanas, estantes con libros, herramientas e historia. No era grandioso, pero sí profundamente personal, y hacía sentir algo a quienes lo visitaban. Comenzó la velada con una historia sobre su abuelo, un relato de cómo una vez construyó una canoa con madera de desecho y pura terquedad, y cómo casi se hunde a mitad del lago. La multitud rió. Más tarde, Ellie contó una historia sobre una cena de acción de gracias, arruinada por una zarigüeya descarriada. Uno por uno, los demás compartieron recuerdos, chistes y anécdotas. La luz del fuego se fue atenuando y el aire se enfrió, pero nadie se fue. Cuando los últimos invitados se marcharon en la noche, Jeremiah quedó solo en el claro, con las manos en los bolsillos, mirando cómo el humo se elevaba hacia las estrellas. Se sentía pleno, no de comida o de orgullo, sino de presencia. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió innegablemente conectado, no solo a ese lugar, sino también a los demás. Ese fin de semana, la escuela primaria local llamó. Una de las maestras había oído hablar del proyecto Pullman a través de los padres de un estudiante y quería saber si Jeremiah estaría dispuesto a organizar una excursión escolar. Están aprendiendo sobre la historia de Estados Unidos, dijo. Ferrocarriles, la reconstrucción, el movimiento por los derechos civiles. Podría ser bueno para ellos ver una parte de eso de cerca. Dudó al principio. No se consideraba alguien que diera lecciones a niños, pero Trevor fue rápido en defenderlo. Ya me enseñas, dijo, solo que no hablas como un maestro. Y así, un miércoles por la mañana, un autobús escolar amarillo subió por el camino de grava y se detuvo al borde del claro. 24 niños bajaron, sus rostros mostraban una mezcla de asombro y emoción. Jeremiah los recibió al pie de las escaleras, con una mano apoyada en la barandilla tallada y la otra cubriéndose los ojos del sol. Les mostró las ruedas, los bancos restaurados, los portaequipajes de latón. Les habló de los hombres que construyeron esos vagones, artesanos, ingenieros y mozos, muchos de ellos negros, que trabajaron con habilidad y orgullo durante una época en la que apenas recibían reconocimiento. Explicó cómo los mozos Pullman formaron la base de uno de los primeros sindicatos negros, y cómo transmitían información por las vías que más tarde alimentaría el fuego del movimiento por los derechos civiles. Los niños escuchaban con los ojos bien abiertos y respeto. Algunos tomaban notas. Una niña pequeña que estaba junto a la puerta abierta miró a Jeremiah y preguntó, ¿Esta es tu casa?
Él sonrió. Ahora es más que eso. Esa noche, después de que el autobús desapareciera colina abajo y las voces de los niños se desvanecieran en la memoria, Jeremiah finalmente recogió el sobre. La oficina de correos del pueblo estaba tranquila a la mañana siguiente. Esperó en la fila detrás de una mujer que enviaba regalos de cumpleaños. Y cuando fue su turno, entregó la carta al empleado con un simple «Primera clase, por favor». Salió al sol sintiéndose más ligero y más pesado al mismo tiempo. En los días siguientes, volvió a sus rutinas. Limpió ramas caídas del sendero, reparó una fuga en el tubo de la estufa, lijó un banco hasta que se sintió como terciopelo bajo sus dedos. Escribía más seguido en su diario. Notas cortas, fragmentos de pensamientos, recuerdos. Empezó a dibujar planos para un pequeño sistema de recolección de agua de lluvia. Hizo pan de maíz desde cero. Enseñó a Trevor a afilar un cuchillo, a partir leña, a lijar en contra de la veta y no a favor. Pero una parte de él estaba esperando. No sabía qué tipo de respuesta, si es que llegaba alguna. La carta no contenía una súplica ni una exigencia. Solo verdad, ofrecida con sencillez y sin expectativas. Le había contado a Malik sobre el vagón Pullman, sobre la gente, el trabajo, el propósito. Le había hablado de la carta de Linda y su amor. Le había dicho que lo extrañaba y que lamentaba todas las formas en que no supo ser padre cuando más importaba. Pasaron 10 días, luego 12. Fue al 13º día, soleado y con una suave brisa, que Jeremiah estaba afuera, arrodillado junto a las macetas de hierbas, cuando oyó pasos que se acercaban por el camino. Se incorporó lentamente, limpiándose las manos en los jeans, y se giró. Un hombre estaba al borde del claro, alto, delgado, de hombros anchos y ojos del color de la caoba oscura. Su cabello estaba corto, con algunas canas. Llevaba una chaqueta oscura y jeans, polvo en las botas y vacilación en la postura. Por un momento, ninguno se movió. Luego el hombre habló, con voz baja y áspera. «Papá». Jeremiah no pudo responder. La garganta se le cerró. El corazón le retumbaba en los oídos. Malik dio un paso adelante. «Recibí tu carta», dijo. No sabía si debía venir, pero se detuvo, tragó saliva. Quería ver. Jeremiah abrió la boca, pero las palabras no salieron. En cambio, dio un paso adelante. Otro, y luego estuvieron cerca, los brazos casi rozándose. «Lo siento», susurró Malik. «Yo también», dijo Jeremiah, con la voz quebrada. Se abrazaron sin ceremonia, sin palabras, con todo el peso de los años disolviéndose en el aire otoñal. Más tarde se sentaron en la plataforma de madera bajo el carillón, compartiendo sidra caliente en silencio. Malik miró a su alrededor. El vagón, las flores, la gente que pasaba a lo lejos. «¿De verdad construiste todo esto?», preguntó. «Con ayuda», dijo Jeremiah. «Amigos, vecinos, desconocidos, tu madre en cierto modo». Malik asintió lentamente. «Es hermoso». Jeremiah lo miró, al niño que se había convertido en hombre, al hombre que había vuelto a casa, y en ese momento comprendió algo que antes no entendía, que la redención no requiere perfección, solo presencia, solo la voluntad de intentarlo de nuevo. Cuando el sol se ocultó detrás de los árboles, tiñendo el vagón con luz ámbar, Jeremiah lo sintió por completo. El calor, el perdón, la alegría. Su hogar se había construido con óxido y memoria, pero ahora acogía al mundo. La mañana siguiente amaneció con la suavidad que solo la primavera temprana puede ofrecer. El rocío se aferraba a cada hoja y brizna de hierba, y una ligera neblina se enroscaba sobre las copas de los árboles como el aliento del mismo bosque. El vagón Pullman permanecía en silencio al borde del claro. Sus laterales verdes brillaban con la primera luz del día, y el ribete dorado resplandecía suavemente bajo el sol naciente. Los pájaros se agitaban en el dosel, y en algún lugar más allá del claro, el arroyo murmuraba mientras serpenteaba entre las raíces de los árboles viejos. El mundo vibraba con el sonido de la renovación, y Jeremiah Brooks lo sintió en sus huesos al salir a la luz. Encontró a Malik, ya despierto, de pie junto al fogón, removiendo las brasas con un palo.
Llevaba la misma chaqueta del día anterior, pero su postura era más relajada, su rostro menos tenso. Intercambiaron un gesto con la cabeza. No hacían falta palabras, todavía. Jeremiah se arrodilló para añadir leña a las brasas. Luego avivó una llama desde el calor dormido. A medida que el fuego crecía, también lo hacía el aroma del pino y la ceniza, mezclándose con el aire limpio. Cuando el agua hirvió en la vieja tetera, Jeremiah sirvió 2 tazas de café negro fuerte y le dio una a su hijo. Se sentaron uno al lado del otro al borde de la plataforma, viendo cómo la mañana se desplegaba en tranquila compañía. No dormí mucho, dijo Malik después de un rato. Yo tampoco, respondió Jeremiah. Volvieron a quedarse en silencio. No era incómodo ahora, sino acogedor, como dos viajeros que habían llegado a la misma estación tras largos viajes por separado. Cuando Malik finalmente se levantó y se sacudió los jeans, miró hacia el vagón y dijo, «Muéstrame el resto». Jeremiah lo guió por el lugar lentamente, dejando que su hijo lo absorbiera sin explicaciones. Malik se movía con reverencia, tocando la madera desgastada, deteniéndose ante los estantes llenos de libros y herramientas, agachándose para examinar la estufa reutilizada y los ganchos de latón que alineaban las paredes. Pasó la mano por la mesa pulida, admiró los pasamanos tallados a mano y finalmente se detuvo frente a la foto de Linda, colgada en un marco sencillo de madera sobre la litera. A ella le habría encantado esto, dijo en voz baja. A Jeremiah se le apretó la garganta. Yo también lo creo. Pasaron el día juntos, no hablando mucho, sino trabajando. Malik ayudó a reforzar una sección de la pared trasera donde se había filtrado agua con la última lluvia. Sostuvo tablas mientras Jeremiah martillaba. Cortó madera mientras su padre medía. Sus movimientos se sincronizaban sin esfuerzo, el ritmo del trabajo compartido, suavizando los bordes irregulares que dejaron los años de ausencia. Solo hicieron una pausa para almorzar rápidamente. Sándwiches y manzanas que comieron sentados en los escalones, entrecerrando los ojos bajo el sol. Por la tarde, Trevor apareció al borde del claro, con una sonrisa de oreja a oreja al ver a Malik. «¡Volviste!», gritó. Jeremiah los presentó apropiadamente, y enseguida entablaron una conversación amena. Malik preguntó por los proyectos de Trevor, escuchó sus descripciones entusiastas de cada rincón del Pullman y se rió con sus historias sobre los primeros días de la renovación, como aquella vez que un mapache entró por el techo y se negó a irse. La señorita Ellie llegó poco después, cargando una fuente envuelta en una toalla a cuadros y con una sonrisa cómplice que se profundizó al ver a Malik. «Debes de ser el hijo del que tanto he oído hablar», dijo. «No creía que fueras real». Malik rió rascándose la nuca. «La mayoría de los días ni yo lo era, pero ahora lo intento». Ella le entregó la fuente. «Entonces eres bienvenido aquí». Esa noche llegaron más personas, vecinos, escolares, ancianos de la iglesia, atraídos no por una invitación formal, sino por el magnetismo de un lugar transformado con cuidado. Linternas iluminaban el camino. Sillas plegables rodeaban la fogata. Aparecieron platos de comida sobre la mesa del Pullman, traídos por diferentes manos y familias. No hubo programa, ni discursos. Solo risas, conversaciones, el tintinear de los platos y el parpadeo de las llamas. Una radio portátil sonaba con un blues de los años 50 y alguien empezó a tararear. Jeremiah se encontraba en los escalones del vagón, una taza de sidra caliente en las manos, observando todo. Malik se apoyó en el marco de la puerta detrás de él, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. «Tú hiciste esto», dijo tras un momento. Jeremiah negó con la cabeza. «No solo, pero empezó contigo». Permanecieron en silencio, escuchando las voces de personas que antes eran desconocidas, ahora compartiendo historias como viejos amigos. «¿Te vas a quedar?», preguntó Jeremiah. Malik dudó. «No lo sé aún, pero me gustaría volver, ayudar, estar por aquí». «Eso es suficiente», respondió Jeremiah. A la mañana siguiente los invitados ya se habían ido, y el bosque había recuperado su silencio.
Malik ya había empacado su bolsa, pero se detenía cerca del sendero, reacio a partir. Jeremiah le entregó una pequeña caja de madera con un cierre de latón. «Era de tu madre», dijo. «Quería que la tuvieras algún día». Malik la abrió lentamente. Dentro había cartas, fotos y un delicado relicario, el favorito de Linda. La cerró con cuidado y levantó la vista con los ojos brillantes. «Gracias», Jeremiah asintió, demasiado emocionado para hablar. Después de que Malik se fue, el vagón no se sintió vacío. Se sintió arraigado, con sentido. Un lugar que había albergado tristeza ahora guardaba memoria y posibilidad en igual medida. Los días se alargaron. La primavera reverdeció el bosque. Trevor trajo amigos para ayudar a construir un sistema de recolección de lluvia. Ellie inició un intercambio comunitario de libros con la creciente colección del Pullman. Un artista local pintó un mural en el costado del vagón, una imagen de un árbol creciendo entre las vías del tren, ramas extendidas que abrazaban estrellas. Jeremiah añadió un último detalle, una placa de madera cerca del escalón de entrada, tallada con manos firmes y sellada con aceite. Decía, Pullman Hope 407, para los que comienzan desde cero. Una tarde, un grupo de estudiantes se reunió al pie de la plataforma, con cuadernos en mano. Su maestra, una mujer amable con gafas, presentó a Jeremiah como el guardián de una historia viva. Él no sabía qué decir ante eso, así que los invitó a entrar, sirvió limonada en 10 vasos y les habló del óxido y la pérdida, y de cómo incluso un hombre sin nada puede construir algo que importe. No habló de tragedia, habló de cambio, de manos que reparan lo roto, de cómo a veces el pasado no es una carga, sino un plano. Y cuando los estudiantes se marcharon y el bosque volvió a quedarse en silencio, Jeremiah se sentó junto al fuego y abrió su diario. Escribió, «No se puede deshacer lo que ya pasó, pero sí se puede elegir qué crece a partir de ello». Cerró el cuaderno, miró hacia las antiguas vías que una vez no llevaban a ningún lado y vio un futuro avanzando en silencio. El vagón estaba detrás de él como un corazón latiendo bajo los árboles. Sus paredes llenas de historias, su techo abierto al cielo. Una vez fue olvidado, dejado a la intemperie. Pero ya no, ahora era un hogar y estaba listo para la próxima alma que buscara un lugar donde comenzar.